¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Docas, el podcast de Hospitaria. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Aminda Etelvina Salazar Hernández. Es especialista en infectología, sobre todo en enfermedades infecciosas, en virus de la inmunodeficiencia humana y en epidemiología. Y justo nos acompaña el día de hoy para hablar un poco más de esta subespecialidad que no es conocida por todos. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de Muchas hoy? gracias, muy bien, excelente estar aquí, con Gracias por mucho gusto. acompañarnos y por hablar de un tema que seguro, para los que no estuvimos en medicina, seguro la infectología a raíz de COVID se conoce mucho, pero antes de estuvo un esbozo ahí con el tema de influenza, pero en general creo que la infectología es de las subespecialidades de la medicina interna que no se conocen tanto y que no se les da seguramente la importancia que tienen, sobre todo tanto en el hospital como en la salud pública, porque también el tema de la salud pública es muy importante. Así que, a diferencia de otros episodios que empezamos como con enfermedades, me gustaría que nos platicara desde su punto de vista y desde su trinchera, ¿qué hace un infectólogo de manera muy general? Sí, somos internistas orientados al estudio y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Como tú bien lo dices, últimamente ha tomado más fuerza, son las enfermedades de todos los tiempos, las infecciones. Siempre ha habido pandemias. Realmente el mundo va cambiando porque las personas van cambiando, ¿verdad? También los microbios. Entonces, esta parte tiene tanto el aspecto clínico, con un fundamento enorme en conocimiento de medicina interna, farmacología y salud pública. El impacto se ve más notorio después de la era del COVID. Y realmente en todos los hospitales tienen la importancia en el cuerpo de las unidades de vigilancia epidemiológica que forman parte del cuerpo directivo de un hospital, el infectólogo para el control de las enfermedades infecciosas. El papel del infectólogo, puntualizando, qué bueno que mencionó el tema de salud pública porque normalmente ustedes están como muy al pendiente de qué está pasando. Hay un doctor muy famoso, por no mencionar el nombre, pero que ya está, pues es influencer a nivel nacional con el tema de COVID. Se disparó mucho cómo la infectología tenía gran importancia en la comunicación de lo que pasaba en el mundo y luego cómo estar preparados. Dentro de su experiencia y aquí de manera muy local, ¿cuáles son como las enfermedades dentro de la infectología más prevalentes o que más se ven? Fíjate que sí depende del contexto epidemiológico. En Nuevo León, los problemas de salud pública principales son, como la mayoría del país, hay unos más marcados de la región del norte. Aquí lo que vemos todos los días es tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia, infecciones intrahospitalarias o extrahospitalarias, discúlpame, por gérmenes multidrogo resistentes, sí, y más particulares de nuestra área, las enfermedades transmitidas por vector, como la borreliosis, la rickettsiosis, y en esta época que viene el dengue con chikungunya y el virus Zika. Claro, que son muchas, o sea, al final de cuentas estamos, y creo que el mundo en estas, seguro ha visto muchas películas que proponen escenarios catastróficos de infecciones que terminan con la humanidad, que pues bueno, ya tuvimos un pequeño representación con el tema de COVID y vamos a ir desmenuzando poco a poco porque creo que uno de los temas que en mi experiencia he visto que la gente creía que era una infección de los piratas y que se veía antes, pero que hoy en día los que somos médicos sabemos que, y bien lo mencionó, el tema de tuberculosis se sigue viendo en los hospitales, se sigue atendiendo en los consultorios o es una enfermedad que ya se erradicó. No, realmente en nuestro país tenemos todos los días casos. Estos también se ha visto un aumento en el número después de la época de la pandemia, porque hubo un rezago en la atención en los servicios de salud pública, ya que todos los esfuerzos y el presupuesto estaban destinados a la atención de COVID. ¿Qué pasa después, ya en la era post-COVID? Todas estas enfermedades que quizás eran en menor importancia salen al realce. Yo trabajo en un hospital del sector salud. Aparte de mi ejercicio profesional en medicina privada, y me atrevo a decir que
Veo de 5 a 10 casos al día nuevos en el diagnóstico. Y es el estado de Nuevo León, donde quizás si lo pusiéramos en comparación con el resto del país, no esperaríamos tener tantos casos relacionados con en el país subdesarrollado. Claro, es una enfermedad muy prevalente. Hay un influencer local justo de San Pedro que narra o cuenta retrospectivamente que él tuvo tuberculosis. Personas, para puntualizar, era una persona con alta educación, con ingreso económico alto y se dieron cuenta pues quizá un poco tarde y de pronto dices, esto no es una infección o una enfermedad que es de ricos, de pobres, de educación, es una infección que le puede dar prácticamente a cualquier persona, ¿no? Así es. Yo creo que la mayoría de las enfermedades infecciosas no respetan raza, etnia ni estrato socioeconómico. Si lo vemos en este país, si vamos a participar a algún otro de los países atendiendo alguna invitación, también ellos tienen casos en Londres, en Francia. O sea, realmente está muy subestimado, pero pues para eso es este tipo de dinámicas, ¿verdad? Para informar a la población. Y se podrían prevenir o erradicar, no solo con la parte farmacológica y tratamiento, sino con medidas preventivas como el cuidado de las zonas, del área, de la casa, o eso no tiene mayor importancia. En el caso de particular de tuberculosis, quizás no. La prevención es muy importante en esta labor que hacemos mucha medicina preventiva y salud pública, en darle el conocimiento a la población. Aquí, pues, conocer la enfermedad, saber cómo la podemos prevenir, qué cuidado le debemos dar a nuestro familiar enfermo para evitar los contagios. Realmente sí hay otras, infecciones que son prevenibles con una cosa tan sencilla que se llama vacunación. Para quienes tengan la duda, no es el objetivo dar todo, pero hay como algunos 3, 4, 5 síntomas pivote o que te pudieran llamar la atención y decir, oye, ¿sabes qué? Mejor acude a consulta para que un médico te revise puntualmente para tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, los síntomas más constantes que tenemos es una persona con fiebre. Las características de la fiebre es que sea de predominio en su aparición en la tarde, en la noche, sudores fríos, tos, que puede ser con expectoración o rayitas de sangre, o puede ser seca. O sea, tenemos muchos tipos impresionantes de la enfermedad que se parecen a otros síndromes, a otras, simulan otras enfermedades. La pérdida de peso también es muy marcada, pero también hay personas con obesidad que pudieran tener la enfermedad. Y se presenta porque también uno de los mitos cuando me ha tocado decir al paciente que tiene este diagnóstico es que no solamente existe tuberculosis pulmonar y en el adulto, porque muchos dicen, oye, pero yo tengo la vacuna del brazo, que es la meninge miliar, pero también hay casos de tuberculosis que no tienen el foco pulmonar. ¿En dónde más podría uno tener Así es, tuberculosis? sí, el segundo lugar más frecuente es en la pleura, o sea, las manifestaciones extrapulmonares, en los ganglios linfáticos y en el sistema genitourinario. En infectología nos toca ver todas las variaciones de la presentación de los distintos casos y personas un poco más complicadas con otra enfermedad de base, ¿verdad? Que son más propensos a este tipo de infecciones. En esos casos también nos toca ver, con la participación de traumatología o cirugía, dermatología en el casos de hueso, piel, o en las presentaciones en, algunas, tipo de artritis. Y es importante recalcar que hoy en día, y seguro desde hace muchos años, el tratamiento de tuberculosis normalmente no tiene costo porque cualquier institución pública lo suele otorgar. Hay todo un protocolo, requerimientos y seguimiento, pero hoy en día la excusa no sería el tratamiento, pero la pregunta sería, ¿cada vez ve más pacientes con tuberculosis multiresistente o eso todavía en México y en Nuevo León no es tan presente? Sí, desafortunadamente hay muchas fallas al tratamiento. No, en la estadística realmente está subestimada, es solo aproximaciones de lo que pudiéramos tener. Pero sí, en esto que platicábamos que hubo un rezago en la atención médica de muchos servicios de salud pública, también se contuvo en esta parte el brindarles el tratamiento oportuno. El tratamiento es gratuito en todos los centros de salud de la comunidad. Las personas que tienen derecho a biencia en el ISSSTE o IMSS también pueden recurrir a la Secretaría de Salud. Estos tienen el programa de tuberculosis para llevar un adecuado control en la comunidad y evitar los contagios y dar un seguimiento más estrecho.
Nuestra participación en infectología es sobre todo en el abordaje de diagnóstico y la recomendación. Evaluar los riesgos para el paciente, que la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros son más complicados, con pacientes con múltiples enfermedades o fallas o tasas de resistencia a los antituberculosos primarios, que serían los que se dan los de primera línea, ¿verdad? Las pastillas tomadas. Que justo para los que a lo mejor no son del área de la salud, infectología estudió previamente medicina interna, que es como el pediatra, pero de los adultos, y por eso pueden manejar pues, la parte muy general de la persona adulta, pero aparte con infección y aparte con tuberculosis. Entonces, creo que es muy multidisciplinario. Y mencionaba en la parte preventiva de cosas muy básicas como para evitar la propagación de enfermedades, pero hoy en día creo que de los mayores problemas que se tienen es el tema del lavado de manos, que en COVID creció mucho la educación, pero creo que hoy en día no sé cómo lo vea usted. La gente empieza a regresar a estos hábitos de uno entra al baño y ve que va al baño la persona y se lava 5 segundos las manos, no se lava las manos o hace como que se lava. ¿Cómo vamos con ese tema ya a 4 años de COVID? Sí, fíjate que, pues, todas estas medidas de prevención ya existían, ¿verdad? Antes del COVID, la influenza nos dio mucha información, mucha educación de la prevención en las enfermedades infecciosas. El tema de higiene de manos, bueno, he participado en diversos hospitales en la prevención y control de infecciones. Y aquí están como que los estándares de las políticas de calidad más marcadas. Realmente, somos los médicos los que más fallamos, ¿verdad? Es una pena, decirlo, pero tanto en la técnica adecuada, que establecida por la OMS, muchas veces hasta los familiares o las personas administrativas se llevan a cabo un mayor cumplimiento. Aquí, bueno, cabe la pena, mencionar, lo mismo del gremio médico, porque, pues, a veces, pensamos que esto, si no es nuestra práctica profesional tan, orientada en este caso de la infectología, que no sería tan necesario si no voy a hacer un procedimiento. O sea, realmente aquí es donde tenemos como que las factores más medibles o más sensibles, y esto lo extrapolamos a la población. Es importante continuar con estas medidas que ya conocimos, ¿verdad? Que han sido eficaces, que nos ayudaron a la prevención del COVID, pero también de muchas otras enfermedades que ya no aparecieron en esa época, ¿verdad? Hay que recordar que no había influenza, no había otras enfermedades respiratorias tan frecuentemente, gracias a esas medidas que fueron útiles en aquella ocasión. Claro, y sobre todo esta parte de los médicos, yo no lo quise mencionar, qué bueno que usted sí lo dijo, porque usted es el experto en ese tema, pero yo como especialista en calidad sí es algo que preocupa, el ver que el tema, que el médico sea de los porcentajes con menor apego al correcto manejo de manos, porque muchas de las veces dicen, no, pues es que yo nada más entro, veo al paciente, muchas veces ni lo tocan malamente, porque la parte humana debería ser, pues saludar al paciente, a lo mejor tocarlo y demás, pero hay correctos, hay técnicas, hay momentos de antes y después del contacto. Pero vemos cuando haces estudios viendo quién se lava y quién no se lava, que los médicos no lo hacen y luego de pronto ves que de un paciente a otro paciente dicen, bueno, pero es que no sé, yo lo operé de la rodilla, yo lo operé de esto y no tiene nada, pero luego te enteras que el paciente sí tenía tuberculosis o tenía alguna infección que no era el motivo pero detona en el hospital. O de pronto ves en las unidades de cuidados intensivos, que también es un tema muy delicado, que la mayoría de los hospitales son pues 5 o 10 cubículos y entra un médico y luego al otro y luego al otro y el doctor ya le dio vuelta a todos los pacientes y de pronto no se lavó las manos porque es que no toque a nadie. Pero justo a tan solo entrar en el entorno y salir, a veces unos me dicen, es que yo nada más fui un enfermero, por ejemplo, yo nada más fui a mover la bomba, pues sigue siendo el entorno, ¿verdad? Y esa bomba se le va hasta otra bomba, entonces creo que es un tema pues quizá de nunca acabar, lamentablemente, pero creo que es algo que sí o sí todos los hospitales deberían estar encaminados y aunque los médicos pues se saturen, es algo que se tiene que seguir haciendo sí o sí, ¿no? Con que sigamos la técnica adecuada en los 5 momentos establecidos, y si no tenemos el lavabo a la mano, o a veces nuestro tiempo sí nos limita mucho, el uso de gel alcoholado es correcto, ¿verdad? El destinado para la atención en ciertas áreas. Y no solo para el paciente, porque nos tocó, seguro se acuerda cuando
pues digo, usted lo vivió más fuerte. Cuando en COVID decía uno, oye, pero yo al llegar a la casa me voy a quitar toda la ropa porque ni siquiera mi familia, o sea, no solamente es cuidar a tu paciente, sino es cuidar a tu familia, porque nunca sabes, bien lo sabemos, la población vulnerable, los que teníamos bebés, los que tenemos un abuelo, no solo estás cuidando al paciente, estás cuidándote a ti, a tu entorno y se nos olvida, me ha tocado ver pues, médicos que traen el celular en la mano, hacen todas las técnicas sabidas por haber, pero luego vuelven a agarrar el Y ya nos celular. volvemos a contaminar. Aquí, pues sí valía la pena mencionarlo, porque también es una de las problemáticas más fuertes, ¿no? Que tenemos en los hospitales, ¿no? La corrección, el apego a higiene de manos es uno de los puntos de calidad para establecer también las políticas y la puntuación que le dan la certificación al hospital, o sea, este punto en la meta 5, ¿no? En prevención de infecciones. Sí, porque digo, solo hablamos de manos, pero todo el tema de las ondas, de los procedimientos, o sea, sí hay un porqué y pues bueno, no es el objetivo del episodio, pero sí que bueno que lo puntualiza porque es una parte primordial e importante para el hospital. Y justo aprovechando este tiempo, de cuando estudió medicina a hoy en día, ¿ha habido cambios en infectología respecto al panorama infeccioso o se ha mostrado la tendencia muy similar? Fíjate que, creo que si, cambian las personas, cambia todo, cambia el planeta, cambiamos, todo el mundo. Y en aquel entonces, aquí en México, había muy pocas sedes para la preparación de los, especialistas en, infectología, muy pocas en el país, y realmente eran muy pocas las plazas y, por lo tanto, los aspirantes. Ahora, se ha dado más relevancia, con esta importancia que se ha tenido, sobre todo esto impacta en la lucha contra la farmacoresistencia en cuanto a las bacterias, pero ya también esto se presenta en virus y en hongos. Por eso se ha, hecho más el auge, ¿verdad? Hay países como España que no tienen la especialidad en infectología y ellos, pues, nos hacen la invitación para el ejercicio profesional. Para las personas próximas en graduarse, pues, también es un espacio que pudiera, valer la pena, ¿no? Para el ejercicio profesional. Realmente en todo el mundo sí ha tenido esto mayor crecimiento, más impacto y ya, pues, más presencia en la parte de esta especialidad que también te obliga a tenerte que seguir capacitando y especializando más. Sí, claro, digo, sabemos que el tema de los profesionales de la salud implica una actualización y mejora, pero el tema de infectología más porque tienes que estar al pendiente de todos los artículos que salgan de tendencias, todas las alarmas que se disparan cuando de pronto sale un virus nuevo y demás. Y me gustaría puntualizar para a lo mejor si hay un gremio médico de presente escuchando o viendo, ¿qué recomendaciones hay respecto al uso de los cultivos, por ejemplo, el urocultivo, cultivos faringios, para el tema de los diagnósticos? Porque me ha tocado cada vez más que médicos, por ejemplo, nefrólogos, que le dicen al paciente, ¿sabes qué? Mejoraste el urocultivo porque no quiero darte tratamiento sin saber específicamente qué bacteria tienes y qué antibiótico te debería dar, porque cada vez vemos este meme de un antibiograma y que todo es resistente. ¿Es una exageración o sí es algo ya muy latente? Hay sus indicaciones cuando dar la solicitud para un cultivo de tal muestra, la utilidad siempre con la correlación clínica de nuestros pacientes. Si un paciente tiene la indicación para un tratamiento empírico, como caso de una mujer sana con una infección de vías urinarias no complicada, pues aquí quizás no valdría tanto la pena la averiguación de un cultivo de orina. En el caso de alguien que tiene ya una enfermedad, de base o que tiene anomalías o que ya son recurrencias, por ejemplo, aquí nos da la utilidad, saber la bacteria que se va a estudiar y hacérseles las pruebas de su sensibilidad. Entonces, hay, estrategias muy específicas, pero siempre es relacionarlo con el contexto, qué te dice tu paciente, porque de ahí también significa cómo vas a traducir el reporte que te van a dar. O sea, todos podemos tener bacterias presentes, pero no todas son capaces de, producir alguna enfermedad. Siempre hay diferentes aspectos, ¿no? En el contexto clínico. Claro. Y regresando un poquito para complementar el tema de la tuberculosis en este tema de los cultivos, ¿cómo se diagnostica? ¿Es difícil, es fácil, es accesible económicamente? ¿Uno puede acudir a una institución o cómo se hace en En realidad? cualquier institución te brindan las herramientas básicas para establecer el diagnóstico de manera gratuita.
Sí, hay algunos casos de complejidad donde la enfermedad es, por algo le dicen la gran simuladora, donde mimetiza o se parece a otros trastornos inmunológicos, otro tipo de, neumonías, atípicas, que en el caso de la tuberculosis pulmonar es una neumonía. Entonces, por ahí ya tienes que orientarlo más al especialista de cada tema, ¿no? Apoyarte con el experto. ¿Y el tratamiento normalmente es de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año? ¿Cómo les va ese tema de si existe algún estricto apego a que se tome el medicamento? Sí, desde siempre se ha conocido el que aquí lo que manda es el apego y la adherencia, el cumplimiento que pueda tener el paciente. Esto, el mínimo necesario del tratamiento son 6 meses. Hay algunos otros casos en los que sí tenemos que reevaluar, como el caso de personas inmunosuprimidas o que tuvieron una infección un poquito más diseminada, que se establece de 9 a 12 meses y en el caso de quienes tienen resistencias es, algo completamente diferente, con otro uso de drogas, más complejas y se extiende hasta 2 años. Ok, eso es un tema y sobre todo mencionó el tema de educar a la familia, porque no solamente es el paciente, así como cuando uno tiene diabetes, pues todo el entorno Se cambia. tienen que estudiar todos los contactos de las personas que conviven. Claro. Y un cambio un poco drástico respecto a, pero creo que dentro de nuestra población, y bien lo mencionaba, cada vez vemos más Aedes, estos mosquitos por todos lados, y estamos entrando a temporada. En este lapso que entró COVID, creo que se dejó de buscar intencionalmente, pero yo cuando hice mi servicio, lo hice justo en epidemiología, y me tocaba ir a comunidades a tomar muestras y seguimientos de las complicaciones, porque o sea, la mayoría pensaba, no, hombre, pues es un mosquito, es un piquete y no pasa nada. En realidad la pregunta es, ¿no pasa nada? Sí puede pasar. Realmente estamos en un área, endémica, ¿no? Para este tipo de casos, y hay que recordar, pues, estamos en la temporada de lluvias. Después de los desastres naturales, pues, vienen las epidemias. Nuevo León siempre ha sido una zona, con alta prevalencia de dengue, aunque no seamos una, ciudad tropical. Y aquí, pues, vale mucho la pena realzar que los síntomas se parecen a cualquier cuadro viral infeccioso en un inicio. Esto con la fatiga, el malestar general, la fiebre alta, el dolor de cabeza, el dolor de huesos, pues eso se parece hasta en COVID, ¿verdad? Y aquí, saber distinguir, o sea, que esta es la época que estamos expuestos y que, hay datos de alarma que te tienen que, obligar a que antes de que esto pase, que vayas a buscar ayuda oportuna. No te automediques, siempre revísate, no todo es una gripa. O sea, sí puede ser alguna de las enfermedades transmitidas por vector, y hay diferentes en nuestra área. Claro, sobre todo porque ya hoy en día hay pruebas no tan caras, por así decir, en laboratorios particulares y también en salud pública, para hacer el diagnóstico adecuado, pero hay complicaciones porque de las más temidas es el dengue hemorrágico. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones para que maximicen el impacto de a lo mejor, pues, son pocos los casos de dengue hemorrágico, pero cuáles podrían ser las complicaciones y por qué se le llama dengue hemorrágico? Bueno, es una enfermedad que se comporta más agresiva, de que empiezan a aparecer datos de hemorragias en la piel, como simulando a moretones, manchitas rojas, con más malestar, y son personas que se llegan a complicar en el tiempo del curso clínico. La persona, pues, puede, hacer como pérdidas, de sangre con, distintos tipos de niveles, orgánicos, pero también no solo la parte hemorrágica se cuida, o sea, también puede haber datos de encefalitis, o sea, una infección del sistema nervioso central. Y esto, pues, a cualquier edad, realmente no es como que lo que pensamos en personas embarazadas o que en alguien con las edades extremas de la vida. O sea, realmente aquí sí es algo que a cualquiera le puede pasar. Ok. Y mencionaba el tema de que también hay más infecciones transmitidas por vectores, incluso también el tema de la movilidad. Alguna gente va a Cancún, a playas, a las costas, y hay otro tipo de infecciones transmitidas por vectores que de pronto, si no haces una buena historia clínica o a lo mejor en el tiempo el paciente pues se olvidó,
sí también hay importaciones de infecciones en Nuevo León, ¿no? Sí, sí tenemos, ya con también este intercambio de personas en el país y los migrantes, tenemos paludismo, ¿verdad? Entonces, esto también es algo que se tiene que distinguir. O sea, ya tenemos con nuestra movilidad y así como decimos, cambia el mundo, cambia la ecología, también cambian las enfermedades para nuestro territorio. Y partiendo y continuando con el virus de la inmunodeficiencia, entiendo que cada vez hay más conocimiento y es más presente, pero ¿ha habido o ha visto más bien algún cambio de cuando terminó de ser infecto a hoy en día en cuanto a la conciencia y la cultura o sigue siendo un tema muy tabú? Totalmente. Fíjate que cuando yo decidí estudiar, VIH, tuve que irla a buscar a otras ciudades, viendo que en nuestro estado, que sí he estudiado mucho este tema, es el estado más homofóbico que hay. O sea, en segundo lugar, después de una de las ciudades de Brasil, Nuevo León es el estado más homofóbico. Estaba esto olvidado, alejado de la vida. Cuando regresé a ejercer ya hace casi 10 años, em, en los hospitales sí era algo que estaba abandonado, el paciente con VIH, o sea, había mucho desconocimiento y estigma. Ahora ya está más abierto, las personas saben, eh, exigir sus derechos, ya hay una apertura a la comunicación más orientado a transmisión sexual, también, sin, decir, de la parte de la homosexualidad o toda la diversidad que se conoce hoy en día. Y toda la apertura que tiene en la gratuidad de los tratamientos también. Una parte, así como decíamos, de tuberculosis, que esto, pues, es accesible para todas las personas. O sea, nuestro país forma parte de la estrategia mundial, establecida por la OMS, para darles el beneficio del tratamiento y garantizar la salud y la sobrevida de estas personas. Claro, y qué importante, qué dato tan duro, pero también es importante puntualizar que no solo es algo que está propenso o que es más prevalente en la comunidad o en la diversidad, porque también me ha tocado a mí en pacientes de comunidad general que siendo heterosexuales, eh, tienen un encuentro con otra persona que no sabían sus antecedentes y se detona y lo creo que lo crítico, lamentable es que luego esa persona se da cuenta, quizá ya tarde. Hay un caso que yo me acuerdo mucho de un paciente que ya consulta joven, como de 28 años, por una angina gigante y le digo, oye, te voy a pedir una VH y no sé, una química. Y me dijo, ¿por qué me va a pedir VIH? Entonces uno ya dice, Es el no, yo no estigma. dije eso, ¿cómo Ujú. sabes? Me dice, no, bueno, es que yo tengo. Y yo, ¿desde cuándo? No, pues no sé, 2 años. Oye, ¿tienes familia? Sí. ¿Tu esposa sabe? No. ¿Cuántos años tiene tu hija? Uno. Y es donde dices, ay, pues ya, o sea, no solo te estás yendo tu encuentro, que fue muy lamentable porque ese paciente falleció a los 3 meses, sino el de haberle tenido que dar la noticia a la pareja y luego las repercusiones que pudo haber o tenga la bebé. Es decir, es algo que de pronto uno cree que por un encuentro ocasional con una persona no se va a transmitir, pero puede ser, es bajo el porcentaje, pero el riesgo, y también desde todos los profesionales de la salud, también a lo mejor un pinchazo con una aguja. Sí. Ujú. Esta parte, yo mencioné la homofobia, hablando de los cambios que ha habido Ujú. en la lucha, y todo el progreso que ha tenido en esta enfermedad, como la homofobia como un obstáculo, pero realmente hay que recordar que esto no discrimina. O sea, de hecho, las personas que más me llegan a la consulta son personas heterosexuales y con una pareja estable. O sea, realmente no es un tema de homosexualidad, ya no es como que lo ibas a encontrar en los grupos que consideraríamos de riesgo, trabajadores sexuales. También quienes somos trabajadores de la salud tenemos el riesgo solo por el tipo de factor o quien hace los procedimientos. Sí, correcto. En algún momento fui a Ciudad de México con el doctor Jerónimo Cruz, psiquiatra especialista en la comunidad, y él ha desarrollado hasta guías de cómo, y lo quise puntualizar porque sí es, probablemente ni siquiera los hospitales hoy en día estén preparados para atender a la comunidad o a la diversidad y a las complejidades que pudieran tener en cuanto al acceso, porque pues sí, es cada vez más el acceso, pero sin duda que es un tabú para muchos médicos el tener o disponer. Y algo muy importante es que
Probablemente no en todos los países, pero México sí tiene hasta centros capacitados para dar el tratamiento, seguimiento, atención multidisciplinaria sin ningún costo para los pacientes que tienen VIH sin distinción de nada, ¿no? Así es, sí, quien no tiene derecho a biencia no tiene empleo. Que también hay muchas personas que contaban con el seguro social y cuando se les hace el diagnóstico, pues todavía sigue pasando que pierden el empleo, ¿verdad? No están desamparados, o sea, hay centros especializados en la atención que les van a garantizar el seguimiento y el tratamiento. Y que el tratamiento también les permite, ha avanzado, creo que a pasos agigantados el tema del tratamiento, porque ya hoy en día pueden hacerse sus estudios, seguir tomando tratamiento y probablemente no sea la palabra, pero continuar su vida de manera normal, porque ya no son infectocontagiosos y pueden tener, sí, sus precauciones, pero pueden vivir una vida cotidiana, normal, tradicional, con pareja, con familia y demás, Sí, ¿correcto? el progreso del el tratamiento para la enfermedad, o sea, ha tenido, un realce, también desde 1998 y, introduciendo los fármacos antirretrovirales que han estado aquí desde el 2016, sin mal no me parece, es que son los coformulados que tienen 3 drogas diferentes en una sola pastilla, y esto facilita la adherencia, la tolerancia, al que esté libre de eventos adversos y que nuestros pacientes puedan cumplirlo. Y esto les preserva su estado tanto emocional, físico, el inmunológico y les garantiza la sobrevida. Hoy en día la expectativa de vida para una persona que vive con VIH y que está en un adecuado control es aproximadamente 70 años, Que prácticamente pues sería normal como todo, o sea, sería... hasta por encima del Sí, que no claro. tuviera la enfermedad. Y el método diagnóstico para quien a lo mejor está escuchando esto y que diga, oye, pues yo tuve un encuentro, tuve una situación, es más, un médico que tuvo un pinchazo, el diagnóstico es fácil, es difícil, uno tiene que ir al laboratorio y decirle, quiero que me hagas un estudio para el VIH o es hoy en día ya una manera fácil y sencilla. Te puedes acercar si hubo algún contacto de riesgo o algún accidente. En el caso de violencia sexual, hay la factibilidad de dar un tratamiento para garantizar la prevención de que no suceda la enfermedad, que no haya la infección. Para quienes buscan un diagnóstico temprano, pues te lo puede detectar desde el día 18 al 21 del encuentro sexual con una simple prueba rápida, que es como tomar una glucometría con un pinchazo. Y esto está accesible y es gratuito en cualquier centro de salud. Hay una ventana de tiempo donde se oculte porque menciona, no sé, del día 18 a tal, pero a lo mejor si van el mes 2 al 6 ahí aparece negativo y después se reactiva o siempre aparecería positivo. Hay siempre este porcentaje, ¿verdad?, de positividad y hay personas que sí pueden tardar hasta más de 6 meses en positivizar una prueba. Claro que entre más tiempo pase después del, periodo de riesgo o el tipo de contacto, pues es más fiable o más verídico el resultado. ¿Ok? Hay pruebas que te garantizan la certeza, como las de ELISA de cuarta generación, que sigue siendo nuestro gran estándar. Y por eso se recomienda entonces de pronto el screening inicial y luego a los 6 meses y algunos hasta recomiendan al año para pues poder estar tranquilo del resultado o negativo o positivo. Sí, se les da un seguimiento especial para garantizarles, la detección. No podemos con una sola prueba, a nadie, decirles que están, en una situación, que en un periodo de ventana o que quizás, sean cero negativos. O sea, eso se les tiene que acercar para tener un seguimiento especial. Claro, quizá no sea lo más apropiado y usted me puede corregir porque usted es especialista, pero cuando a mí me tocó algún paciente así que le da pena que se lo ponga o que le hago la receta y me dice, no, doc, es que yo no quiero eso, le digo, bueno, acude a un laboratorio y pide exámenes prematrimoniales, te va a salir un poquito más caro, pero dentro de los exámenes prematrimoniales te piden VIH y VRL y ya con eso tú puedes obtener de manera, porque creo que hoy en día a algunas personas les da un poco de vergüenza acudir al laboratorio y que la persona que te va a capturar le tengas que pedir un examen VIH. ¿Es una estrategia adecuada? Quizá no. Es confidencial, recuerda que te van a pedir tu, credencial, de oficial, para verificar tu identidad y que solo a ti te van a dar el resultado. O sea, realmente hay algunos casos que ni los médicos podemos estar, buscando el resultado de una tercera persona, a menos de que el paciente esté hospitalizado y ahí tengamos el acceso al expediente. Y siempre se le pide el consentimiento informado
que esto quiere decir que nadie te puede obligar a hacerte una prueba, ni por situación laboral, ni por nada. Entonces, siempre que solicitamos una prueba de detección, tenemos que decirle al paciente cuáles son las ventajas y el motivo, independientemente de sus factores de riesgo, ¿verdad? Realmente esto está normado que tenemos que hacerlo una vez al año como si fuera el test de la glucosa. Y esto debe de aplicar para todas las personas con inicio de vida sexual activa. Recuerda que es confidencial y que solo el titular o la persona con la identificación tiene el acceso a los resultados. Perfecto. Dentro de estas causas de infecciones que más ve un infectólogo, vimos tuberculosis, VIH, dengue, eh, Plasmodium. ¿Hay algún otro tipo de infección que sea como muy prevalente en nuestra comunidad que como médico general y persona deberíamos de estar Sí, enterados? aún las que son mucho más frecuentes son las bacterias con farmacoresistencia. O sea, ya estas yo creo que son el pan de cada día y las causas de interconsulta por las diferentes especialidades para infectología. O sea, tenemos que ahondar más en la educación. Ya tiene esto años de lucha contra la resistencia bacteriana, pero, tenemos que preservar nuestros antibióticos, ¿sí? Si sabemos que para el 2050 está, destinado a que se nos van a acabar las opciones de antibióticos, y esta pudiera ser una de las peores pandemias que esa sí nos pudiera acabar. Co Y esto parte de, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es del típico paciente que acude a consulta general, que te dice, ando malo de la garganta y yo le pregunto, ¿qué es lo que has tomado? Ah, pues me tomé una ampicilina, una moxicilina, pero nada más una, lleva 2 días, o se tomó dos o tres, o sea, no siguió un estándar o un requerimiento mínimo indispensable. Y la otra corriente es el médico que interna a un paciente y le pone médico, que diga antibiótico antiprofiláctico, o profiláctico, perdón, y le pone cualquier antibiótico y luego a lo mejor no deja el esquema que debería de ser, o le pone más o le pone menos. ¿Quiénes son, por ponerle una palabra, culpables de esta resistencia? ¿Paciente, médicos o todos vamos parejo? Todos somos responsables, cada quien tiene su parte, ¿verdad? Tan los médicos en la prescripción adecuada y el paciente para llevar a cabo el seguimiento, la adherencia y la vigilancia, ¿verdad? Y cumplir el tiempo que se le indica, ¿okey? Es, increíble que, pues, quien ya tiene un germen que es resistente, que ha estado expuesto desde sus primeras visitas pediátricas, ¿sí? Desde que el desarrollo del niño, ya vamos generando esos genes de resistencia a nuestras bacterias, ¿no? Y esto también para la población, o sea, las mamis exigen que le den antibiótico cuando no está indicado, ¿verdad? Para sus bebés. Sí, creo que yo con algunos pacientes sí se hace el tema de discusión muy abierta en que las nuevas generaciones tenemos esta tendencia a ya no dar antibiótico a pesar de que te lo pidan. Yo me tomo el tiempo para explicarles por qué tiene sentido, por qué no tiene sentido. Incluso muchas clínicas han hecho como por política que la consulta de seguimiento no tenga costo y yo, por ejemplo, en mi clínica les ofrezco, vente mañana o vente pasado mañana, te vuelvo a revisar. Si vemos que algo cambia y que sí justifica el uso, te lo doy la receta sin problema, no te voy a cobrar más, pero no uses antibióticos solo por usarlo. ¿Y cómo explicarle a la comunidad por qué perjudica el estar use antibióticos? Nuestro cuerpo va guardando memoria o las bacterias que están en el entorno van haciendo como una memoria, decir, este ya lo conozco y lo ataco ahora sí y ahora no me hace nada. ¿Cómo transmitir que sí se va haciendo una resistencia? Sí, al estar expuestas, las diferentes familias de bacterias pueden establecer como un vínculo, como si se hicieran amigos de las moléculas diferentes, siempre y cuando hayan estado expuestos, ¿verdad? Se van seleccionando las bacterias más resistentes y se mueren las que eran sensibles, y las más fuertes o las más resistentes son las que sobreviven en tu cuerpo. Y de esta manera, pues se van seleccionando los diferentes en los distintos familias de fármacos hasta que los llegamos a agotar. ¿Ok? El uso de antibióticos, sí es una responsabilidad muy grande, tanto para prescribirlos y yo creo que la mayoría de los infectólogos decimos cuándo lo suspendes. Entonces, esa es la decisión todavía más difícil, ¿no? Sí, sí es importante porque luego vemos estos, a lo mejor, eh,
titulares, muere niño por infección que decían que no iba a pasar nada, porque de pronto a lo mejor el abuelito ya era súper resistente y le pasó esa bacteria a un quizá recién nacido, y el recién nacido, sin haber nunca recibido antibiótico, no pudo defenderse. Probablemente eso es lo que termine siendo una pandemia que no podamos contrarrestar porque no va a haber con qué luchar, ¿no? Y ya estamos advertidos, ¿no? Cada vez hay menos opciones de tratamientos y pues esa es la responsabilidad de todos y también tiene que ver la población, ¿no? En la parte del el uso de fármacos o antibióticos en la medicina es poquito, ¿no? O sea, afuera hay mucho uso industrial, en agronomía, entonces esa es la mayor parte de la problemática. De hecho, sí, o sea, también lo que estamos consumiendo de pollo, carne y demás, ¿cuánto no se le dio a esos animales para prevenir o para evitar, erradicar? O a lo mejor de manera ni siquiera injustificada, y luego eso pues nosotros también lo estamos consumiendo. Es decir, qué bueno que lo complementan, no nada más es médico-paciente, sino también industria alimentaria. Y para ir cerrando, la figura del infecto, ahorita lo mencionaba, el cuándo suspender, la figura del infectólogo en los hospitales es indispensable para llevar un control, de decirle a los médicos o al director médico: oye, este doctor, porque ya hoy en día creo que la mayoría de los hospitales lleva un control o un programa para disminuir el uso o racional de Sí. antibióticos, y empezar a decir: doc, ya no lo use, no hay necesidad, cámbialo aquí, cámbialo allá. Cada vez sí se va haciendo más el acompañamiento, es multidisciplinario, también la gente de farmacovigilancia juega un rol muy importante en esto, en esta parte al menos intrahospitalario. El infectólogo que forma parte del el cuerpo médico de un hospital le da las recomendaciones al director médico y dependiendo del cargo, también las autoridades de salud pública, ¿no? Para las acciones que se tengan que establecer. Ujú. Claro. Doctora Minda, algo que se nos está escapando de manera muy general respecto a la infectología que quisiera decir antes de ir cerrando el episodio. Pues que busquemos ayuda para tener buenas estrategias y buenos resultados en los padecimientos. O sea, también hacer cada vez más, formar parte del equipo tanto en la prescripción, o tanto en el desarrollo del tratamiento, en la enfermedad, con el apoyo de infectologías. Eso es un muy bueno y se hace un equipo increíble, ¿verdad? Con todas las especialidades, tanto en adultos, la parte del infectólogo de adultos con formación en medicina interna o el infectólogo pediatra. Y el infectólogo geriatra, ¿no? Seguro también que las tendencias es que la pirámide poblacional cada vez invierta más, y seguro la infectología geriátrica es todo un reto por la polifarmacia. Sí, seguimos siendo parte de la medicina interna. Claro, Ok, perfecto. gracias. A la doctora Minda la pueden encontrar en Centro Médico Hospitaria. ¿Alguna mensaje final para despedirnos de la audiencia? Estamos para servirles en el consultorio 419 del Centro Médico. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, y a todos los que están escuchando este episodio o viendo este episodio, les agradecería que compartieran el episodio para crecer la comunidad. Es un episodio más de Docas, el podcast de Hospitaria. Muchas gracias.